allá, mano, allá. ¿Dónde está la mochila? Ahí. Ahí al frente, mano, allá. En el mundo supraóptico y para identificar el hipotálamo, van a través de sus acciones Más arriba que no lo baja. y depositan en la hipófisis posterior la la vasopresina es la hormona antidiurética, o sea, la hormona que regula el agua en el organismo de la persona. Somos el ser humano tiene una alta concentración de agua, estamos formados por agua, ¿no? Y esta vasopresina actúa sobre los receptores de los túbulos distales del riñón para su función fundamental es reabsorber el agua, aumenta el agua total, la osmolaridad urinaria, disminuye el volumen urinario. Por eso, cuando hay diabetes insípida, que es un problema en la secreción de hormona antidiurética, la persona orina mucho. Se ha visto que aumenta la diuresis más de 5 litros al día, 5 o 10 litros. Y esas orinas son orinas poliuria, son orinas con baja osmolaridad, ¿no? Y pueden haber cambios en la osmolaridad sanguínea, e incluso pues, trastornos de conciencia y muerte de pacientes, por eso es muy importante. Pero se puede usar el nitrecin nasal como una especie de puff que se hace con el nitrecin nasal y de esa manera se puede reemplazar o suplir la deficiencia de hormona antidiurética, ¿no? Entonces ya la persona no se deshidrata, se controla la diuresis. La oxitocina, que es otra hormona que ustedes van a ver ya a partir de ginecología obstetriz, se produce en el hipotálamo también, en el área medial óptica, depende también de la secreción del estradiol que se produce en la sangre de los estrógenos y los niveles varían durante toda la vida reproductiva de la mujer. La oxitocina induce el parto, causa contracción del músculo uterino liso y inicia el mecanismo de lactancia. Entonces, cuando hablamos de hipotálamo, hablamos de factores liberadores, los neuropéptidos, ¿no? Se expresan en neuronas de todo el encéfalo para modular la actividad de los circuitos neurales. Entonces vamos a tener neuronas especializadas. Ya no solamente vamos a hablar de factores liberadores o inhibidores de las hormonas superficiales, sino vamos a ver que hay neuronas especializadas que producen hormonas. Por ejemplo, vamos a ver la neurona productora de quispeptina, que es una hormona relativamente nueva, que recién ha sido descubierta, descrita en el siglo pasado, la quispeptina, ¿no? Vemos también el neuropéptido I, como vamos a ver de otras sustancias. Y estas neuronas son producidas en el cerebro, y muchas de ellas son neurotransmisores. Por eso existe una relación tan cercana entre, por ejemplo, la mujer en el ciclo menstrual, ¿no? Y los cambios, se puede decir, morales, ¿no? La disforia, los cambios premenstruales, porque todo está relacionado con las hormonas, con la producción de hormonas que se producen en el ciclo menstrual. Ejercen su acción sobre el sistema nervioso central y modulan la secreción de estos neurotransmisores que son los que actúan sobre los diferentes ejes. Entonces no solamente sobre el eje hipotálamo ovárico, sino de repente sobre el eje productor de cortisol, sobre la función tiroidea, etcétera, etcétera. Entonces vamos a encontrar en el hipotálamo neuronas especializadas, por ejemplo la de la quispeptina, factores inhibidores y estimuladores, circuitos de retroalimentación positivos y negativos, pequeños circuitos. Entonces aquí vemos, pues, hay neuronas que se producen en los núcleos supraópticos para la cultura, la productora de oxitocina, de hormona antidiurética. Hay neuronas, ¿no?, que producen otros factores liberadores o factores inhibidores.
un paciente con un problema ginecológico hormonal que estamos sospechando que es hormonal, para saber cómo estarán sus ritmos hormonales, o algo estará interrumpido, alterado en los ritmos hormonales. Estará interactuando el medio ambiente, el calor, la baja de peso, el estrés, ¿no? Entonces vamos a ver cómo todo esto influye. Estos son los ejes, el eje hipotalar, hipófiso, gonadal en este caso, ¿no? El ovario y el testículo es una función integrada, y hay niveles, ¿no? El nivel corteza suprarrenal, hipotálamo, hipófisis, gonada, y la gonada produce sus hormonas. Fundamentalmente la gonada del ovario que produce estrógeno, progesterona y andrógenos. Las mujeres producimos andrógenos. ¿Cuál es el principal andrógeno? Si queremos evaluar el eje, la androstenediona. Casi la androstenediona. Si bien la androstenediona se produce también con la suprarrenal, porque el ovario comparte vías enzimáticas con la suprarrenal. Entonces, se comparte la secreción de androstenediona. Y el principal andrógeno que produce la suprarrenal es ese. Dihidroepiandrosterona. A ver, ¿qué se acuerda? Dihidroepiandrosterona sulfato. Casi el 100% es producida en la suprarrenal. Entonces, cuando tenemos que evaluar andrógenos, por ejemplo, una paciente que tiene síndrome de ovario poliquístico primario, queremos saber si es un Cushing, si es un secundario, de repente, vemos que hay hiperandrogenismo. Nosotros más o menos nos guiamos con los gusanos hormonales. No es cuestión de decir batería, ¿no? Batería de andrógeno, batería de ovario, batería tiroidea, ¿no? O sea, no, siempre tenemos el juicio clínico, no nos debe abandonar. Acuérdense, ustedes son sanmarquinos, ustedes desarrollan el juicio clínico. Tampoco no dejen que la inteligencia artificial les dañe ese juicio clínico que debemos de tener. El día de ayer he corregido las pruebas de medicina interna, los informes del conversatorio clínico patológico. Oh, sorpresa, no me van a engañar, todos son informes de inteligencia artificial. Todos. Por allí uno apareció que es lo de antes, la manera como hacemos la deducción, ¿no? Damos esto con esto, hacemos esto, hasta la época de la pandemia, cuando ustedes hacían su medicina integrativa, hacían sus síndromes. Ahora ya todo. ¿Y qué es lo que se van a contar? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a activar su cerebro cuando tengan que hacer un diagnóstico? Imagínense. Van a estar si no tienen la inteligencia artificial, no van a llegar al diagnóstico. No, chicos. Traten ustedes de hacer lo que yo les recomiendo. Traten ustedes de hacer un ejercicio de hacer los diagnósticos. Y si quieren, después piden para completar lo que hacen, completar su historia clínica, cumplir su historia clínica, ¿no? Pero si no, no. Entonces, esos son los ejes, ese es el sistema de feedback o retroalimentación. ¿En qué se fundamenta el sistema de feedback? En que cuando yo tengo un exceso o una disminución de las hormonas, hay diferentes esto de la hormona blanca, normalmente, que puede ser el ovario. Si en el ovario tengo una disminución de estrógenos, una disminución de progesterona, aumentan las hormonas del sistema nervioso central, fundamentalmente del gen RH. ¿Para qué? Para que estimule la producción de LH y de FSH. ¿Dónde vemos eso? Especialmente en el climaterio. Cuando ya hay disminución de estradiol, va a aumentar FSH y también aumenta la LH, porque ya no hay ovulación. Entonces, el sistema de feedback y a la falta de hormonas a nivel de la gonada condicionan de que haya aumento de gonadotrofinas. Pero esto va unido también el folículo, ahora es considerado una glándula endocrina también, porque produce muchas hormonas que regulan todo este sistema. Y acá están viendo ustedes un feedback corto, ¿no? Hipotálamo, hipófisis, órgano blanco, y como también hay incluso secreción autocrina y paracrina de las hormonas. Autocrina significa en el mismo sitio donde se produce, se regula a sí misma, y paracrina es de una capa de celular a otra capa
andrógenos. Y yo creo que como también digo a los chicos de medicina interna, hasta esto es filopolítico. Por eso es que la gente dice que hemos nacido las mujeres de la costilla de Adán. El asunto es que para que haya estrógenos se necesitan andrógenos. Y esos andrógenos se producen en la célula fetal. Y de la célula fetal pasa por vía paracrina, costadito, a la capa granulosa. Y en la capa granulosa, por acción de la FSH, ¿no? De la FSH actúa sobre la enzima aromatasa, que es FSH de Petier, que transforma los andrógenos en estrógenos, en estradiol. Ese es el principal problema que sucede en el ovario poliquístico, que no hay suficiente FSH para actuar sobre la enzima aromatasa, y por eso comienza a disminuir la producción de estradiol, pero aumentan los estrógenos totales a expensas de estrógeno. Entonces, todo funcionalmente lo que les estoy mencionando es cosas importantes, puntuales, dentro de la fisiología. Pero hoy día estamos hablando fundamentalmente del cerebro. Quienes tienen que luego hablar, vamos a mencionar algo del ciclo menstrual, pero después, posteriormente, sus clases les tienen que hablar de ovario y de bebé. Miren, esos son los pulsos que les decía. Hay diferentes, no, esos son los ritmos y estos son los pulsos. Estos pulsos tienen una amplitud y una duración, cada uno de estos pulsos, ¿no? Y así son los pulsos de diferentes hormonas en el transcurso del día, ¿no? Por ejemplo, en relación con la alimentación, el ACTH, que disminuye en la noche, y la producción de hormonas de la suprarrenal disminuye, y luego comienza a aumentar en las primeras horas de la madrugada, hasta estar activo completamente a la hora que uno se despierta, para estar activo en el transcurso del día. O lo que es la prolactina, a ustedes aquí lo que ven los pulsos, el ritmo de producción de la prolactina. Y aquí ven ustedes un estado de hiperprolactinemia, y aquí explican ustedes cuando se dice la hiperprolactinemia tiene acción frenadora de las gonadotrofinas. La hiperprolactinemia disminuye la secreción de gonadotrofinas. Por eso se piensa de que la prolactina es una hormona que se produce en la hipófisis que tendría mucha acción sobre la función reproductora, o sea, no solamente producir leche con la torre, sino la producción de gonadotrofinas. Y esto lo vemos particularmente en el varón. En el varón, ¿no? El varón que tiene hiperprolactinemia tiene hipogonadismo, puede tener hipogonadismo, en el sentido de que tiene disminución de la libido y puede tener disminución de la secreción de hormonas con el varón, tiene su FSH, su LH también. Pero un adenoma prolactínico, miren, el adenoma prolactínico está muy alto. En el adenoma prolactínico en la mujer, la prolactina está alta, y ¿qué es lo que va a suceder? Hay oligomenorreas, puede haber menorrea en la mujer con hiperprolactinemia. Entonces estos son los ciclos, los ritmos y los ciclos, ¿no? De producción hormonal. El ritmo circadiano es cerca de un día. El ritmo diurno es exactamente un día. Hay ultradianos, infradianos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes revisan un libro de neuroendocrinología de Dorothy Krieger, en ese libro se hablaba sobre la prolactina, se veía que había mujeres de la prolactina y también de la hormona del factor liberador de STH. Y decía que se había observado que hay mujeres que en determinadas épocas del año, o sea, ritmos circanuales, podían tener aumento de determinado tipo de hormonas en algunas épocas del año. Y esto de repente las mujeres no nos dan cuenta, porque somos tan cambiantes, y a veces nos dicen neurótica, cambian tanto de carácter. Y no, eso es porque así son nuestras hormonas. El ritmo menstrual no es coinstrual, no es producen ustedes, los hombres deberían ser más estables. Y bueno, las hormonas, ya chicos, ya son bromitas para que se acuerden. Las hormonas actúan
insulina. La insulina tiene su receptor en la membrana. Las hormonas circulan unidas a transportadores en la sangre, son proteínas. Entonces, la modificación de las proteínas puede alterar las hormonas circulantes. Y si hay más síntesis de proteína, ¿qué va a hacer? Me va a ayudar a disminuir la fracción libre. Si hay poca proteína, me va a aumentar la fracción libre. Entonces, hay por ahí, viendo esto que les estoy comentando, ustedes se pueden explicar por qué en ciertas situaciones como el hipotiroidismo o el hipertiroidismo, ¿no? O pueden haber modificaciones en las hormonas libres, de los andrógenos, y puedo tener pacientes con hipotiroidismo o con hipertiroidismo que me van a dar, son causantes secundarias de ovario poliquístico. Que lo van a ver ustedes cuando estudien ovario poliquístico. Dice, para hacer el diagnóstico de ovario poliquístico, descartar todas aquellas causas, ¿no?, que pueden causar hiperandrogenismo, como pueden ser hipotiroidismo, hipertiroidismo, las otras que son clásicas, tumores productores hormonales, la hiperplastinemia. Por eso tenemos que siempre tener en mente y ver estos aspectos que pueden regular la secreción hormonal. Bueno, esta es la regulación del eje gonadal, hipotálamo, hipófiso gonadal, y como vemos que la temperatura, el ejercicio, lo que les he dicho, el estrés influyen sobre esta neurona. Estos son los diferentes ejes. Ese es el eje, por ejemplo, de la prolactina. Hay que recordar que el paciente con hiperprolactinemia, con adenoma, con hipotiroidismo, pero que el factor regulador de la prolactina puede ser, por ejemplo, el TRH, estimulante de la secreción de prolactina. Aquí ven ustedes el hipotiroidismo, a través del TRH estimula la secreción de prolactina. Y lo que estamos viendo es simplemente que un hipotiroideo puede tener hiperprolactinemia, ¿no es cierto? Y un hipotiroideo, una hipotiroidea puede tener galactorrea. Y la enfermedad de base es el hipotiroidismo. ¿Por qué es importante esto? Porque quienes den tratamiento tienen que ser los médicos, no la obstetriz, que dan anticonceptivos ante cualquier trastorno menstrual y le da una pastilla anticonceptiva. Hay que saber qué tipo de pastillas y a quién dan, y tener en cuenta descartar patologías, porque si no, supongan si ustedes dan una pastilla que tiene estrógenos, mucha carga de estrógenos, el estrógeno hace crecer o aumentar la prolactina. Entonces, como consecuencia de eso, yo puedo tener un adenoma prolactínico, y lo he inducido con el anticonceptivo, como vamos a ver. Miren, aquí están todas las causas, ¿no?, fisiológicas: el embarazo, la asunción, el estrés, ¿no?, que pueden condicionar este aumento de la prolactina. O sea, hay muchos factores, hay drogas, enfermedades secundarias que pueden condicionar un aumento de la prolactina, y eso me puede condicionar una alteración menstrual. Y hay también, ¿cómo se llaman?, fármacos para las enfermedades psiquiátricas, anticonceptivos. Los anticonceptivos también pueden inducir. Entonces, en la historia clínica yo tengo siempre que referir a ello. También hay factores que cambian la hormona de crecimiento en humanos, ¿no?, el ejercicio, el estrés, el psicológico, la hipoglicemia inducida por insulina. Si hay un hiperinsulinismo, eso puede modificar la secreción de hormona de la hipoglicemia. ¿Qué hace? Estimula la secreción de la hormona de crecimiento. Eso hasta un test funcional, pero deben haberse quedado en medicina interna, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, si ustedes están en hipoglicemia constante, están poniendo en acción sus hormonas contrarreguladoras, entre ellas la hormona de crecimiento. Y si ustedes tienen algún problema en su pituitaria, como puede ser una mujer con síndrome de Sheehan, no va a tener una respuesta adecuada de la secreción de hormona de crecimiento, ¿no?
tiene un hipocritarismo, hace hipoglicemia, y esa hipoglicemia es notoria en esa mujer con chicos, ¿no? Que de repente una persona que no ha tenido chicos puede sacar todas sus hormonas contrarreguladoras, entre ellas la de hormona de crecimiento, pero la chica se va a sentir cansada. Entonces, cuando hacemos la evaluación o hacemos la evaluación gonadal, una paciente puede tener encima a la larga, no solamente va a tener deficiencia para dar de lactar, va a tener agaláctea, sino va a tener después la posibilidad de que se presente este problema en cualquier momento. Entonces, aquí vemos, recuerden que la secreción de hormona de crecimiento, el factor liberador, actúa sobre la pituitaria. La pituitaria secreta hormona de crecimiento, pero ella va ¿a dónde va? Al hígado. En el hígado, la persona que está mal nutrida no va a poder producir suficiente cantidad de factores de crecimiento, de somatometrinas. Entonces, esa es la base, por ejemplo, de la malnutrición, cómo afecta la secreción hormonal. Es un ejemplo clarísimo, ¿no? Si hay un problema hepático, si hay un problema de cirrosis, etc., no se van a producir estos factores de crecimiento y va a crecer mal. Por eso, si no comes bien, si estás enfermo del hígado, no vas a crecer. Esto va a ser simple, ¿no? Cuando estás malnutrido, no vas a crecer adecuadamente. Entonces, ¿cómo actúa la hormona de crecimiento? A través de estos factores de crecimiento del hígado, ¿no? Pero también la hormona de crecimiento se secreta según las fases del sueño. Entonces, se le dice a los niños, ándate a dormir en tus horas de sueño adecuadas para que tengas, para que crezcas. Dice la mamá o la abuelita al niño, les habrán dicho ustedes, ¿no? Duerme tus horas. O también se le dice, ¿no? El sueño es importantísimo, porque según las horas de sueño y según el sueño, si es un sueño adecuado o no es adecuado, se secreta melatonina. Y la melatonina también influye sobre el sueño. Y la melatonina es la hormona del antienvejecimiento. Y es una hormona que el sueño es fundamental. Si no hay sueño adecuado, hay aumento del riesgo cardiovascular. Es otra gran otro gran aspecto, ¿no? de desarrollo de morbilidad que se está desarrollando actualmente, la medicina del sueño. Hay personas que no pueden dormir, comienzan a tener problemas del sueño y tienen hipercortisolismo, estrés, y el sueño se altera, o el sueño se altera y produce hipercortisolismo, o hay hipercortisolismo y se produce inclusión. Entonces hay ansiedad, se ve como ansiedad, pero hay trastornos hormonales ahí. Bueno, son muchos los síndromes clásicamente conocidos, ¿no? De diferentes tipos se relacionan con los ejes endocrinos, los neurotransmisores son un montón, ¿no? También los neurotransmisores que están involucrados, son muchísimos, y se necesita un tanto para que la función endocrina sea normal. ¿Y cómo se relaciona con diferentes expresiones hipotalámicas? Conducta de ira, alucinaciones, hipersexualidad. Entonces, cuando nosotros evaluemos ginecológicamente a una paciente que está con trastornos con disfunción sexual o trastornos en la regla, su marido, pase acá. Eso influye en eso se relaciona, vean cómo está su estado anímico, de los pacientes. Entonces, las enfermedades hipotalámicas pueden presentarse con diversas manifestaciones no endocrinas, además de alteraciones en la función hipotalámica, mutaciones genéticas, alteraciones epigenéticas, tumores, cuadros inflamatorios, infecciones, trastornos vasculares, traumatismo y psicópatas. La melatonina tiene su origen en el triptofano. Por eso el consejo de la abuelita, antes de dormir, comer un plátano, porque el plátano es el triptofano, ¿no? O algún alimento que pueda inducir la secreción de triptofano. Luego está en el origen de la melatonina.
son consejos populares, pero que tienen una base, como aquella que nace barrigón aunque lo faje. Si eres mentiroso, si tú eres mentiroso toda tu vida, porque así naciste. Tú eres sinvergüenza porque así. Pero eso no es, eso tiene una base. Lo que dice el refrán, o el dicho popular: el que nace barrigón aunque lo faje. Ustedes saben que existe la teoría de Banner, ¿no es cierto? En medicina interna de Banner tenemos que pasar la programación fetal intrauterina de las enfermedades crónicas y las crónicas. Nosotros somos, en la vida adulta tenemos riesgo cardiovascular, obesidad, diabetes. Si es que dentro del vientre materno, cuando hemos estado en la vida fetal, nuestra madre ha tenido alguna enfermedad como diabetes gestacional, o ha tenido estrés de la mamá, no es violencia, la violencia o malnutrición. Nosotros nacemos ya con esa posibilidad de metilación en nuestro ADN. E incluso los que nacieron macrosómicos, los bebés macrosómicos, que están en un estado de resistencia a la insulina aumentado, porque todos los embarazos tienen resistencia a la insulina. Pero si el macrosómico es grande, eso más de 4 kilos, y generalmente es barrigón. Entonces, ese macrosómico va a tener el riesgo de enfermedades futuras. ¿Por qué? Porque hay una programación ya de la grasa intraabdominal. ¿Su apellido? ¿Cómo? Vila. Entonces, ya siéntese por favor y pase rápido. Ya van a ser más de las 12. El que nace barrigón, aunque lo faje, ¿no? Y también eso es válido para el prematuro, el que pesa menos de 2,5 kilos. En realidad la teoría de Banner está en relación con el prematuro. ¿Me están cogiendo la idea? ¿Ya? Entonces, la idea es lo que pasa dentro del vientre materno, las cuestiones metabólicas van a tener mucho que ver con el futuro del ser humano. Entonces ahí está la epigenética y está darle una calidad de vida y educar a las mamás. O sea, en el futuro yo creo que tiene que salir una ficha. En obstetricia pueden ustedes evaluar, hasta ustedes hacer como promoción, un carnet perinatal para el niño macrosómico o para el prematuro. Sería interesantísimo el aporte. ¿Por qué no hacemos un trabajo de investigación? ¿No? Para elaboración de la ficha del niño, del peso del niño con problemas en el peso al nacer, para que la mamá se lo lleve. ¿Y por qué? Se lleve esa ficha diciendo: mi hijo es prematuro, cuando vaya al pediatra, para que le dé una alimentación adecuada y evite que el niño aumente excesivamente de peso y haga obesidad, ¿no? Y todo lo que puede resultar relacionado. Todo es cuestión de planificar. Bueno, el GnRH se produce ¿dónde, Navarro? ¿Ah? El GnRH, factor liberador de gonadotropinas. En el hipotálamo. Se produce en el hipotálamo. Y es cada vez más claro que existen vías directas y indirectas que actúan sobre las neuronas productoras de tejido adiposo, hormonas del intestino, la leptina, insulina, grelina, la grelina. Y esto se produce con leptina en la grasa, insulina en el páncreas, grelina en el tracto gastrointestinal. Actúan sobre el GnRH, ¿no? Y a su vez otras hormonas del sistema nervioso central, la oxitocina, el GAL, la varanina, la quistectina, el alfa-MSH, el polipéptido. ¿Dónde se produce el alfa-MSH? ¿No? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? En la molécula de ¿alguien lo termina? ¿Ah? ¡Fuerte! En la molécula de la pro-opio-melano cortina. ¿Y qué se sintetiza en esa molécula de la pro-opio-melano cortina? ¿Ah? ¿Qué se sintetiza en esa molécula?
tecnología, ¿qué sintetiza la molécula de hidrógeno de nanografía? ¿Ah? El ACTH, ¿se acuerdan? El ACTH, el MSH, las endorfinas, se sintetizan en esa molécula grande de hidrógeno de nanografía. Aquí están para que aprendan solamente lo que están en la clase, sino lo que se les dice, explicando, o sea, lo que estén en las diapositivas. Esto es apenas algo referencial. Ustedes tienen que leer libros o artículos, interesarse, inquietarse. Y bueno, aquí ven ustedes la grasa, cómo actúa, ¿no? Cómo se regula todo este sistema. El GNRH es un polipéptido de 10 aminoácidos. Es un polipéptido de 10 aminoácidos apenas, que tiene su característica de liberación pulsátil, esos pulsos que hemos visto, que tienen una amplitud determinada, y son los que inducen la esteroidogénesis ovárica y la maduración folicular. Cada mes, ¿no? La FSH induce la maduración folicular. El folículo maduro produce cantidades crecientes de estrógenos, no está acá, de estrógenos, y ese estradiol, que es lo que hace, regula todo el sistema nervioso central e induce la ovulación, el estrógeno que se ha producido a nivel del folículo, a través de una acción dual, como vamos a ver después. Entonces, induce la maduración folicular y se produce luego el cuerpo amarillo y digamos, eso lo vamos a evidenciar como fase proliferativa y luego fase secretora en el endometrio, que luego va a dar lugar a la menstruación. Pero para que haya, por ejemplo, ovulación, tiene que haber un pico de estrógenos previo a la secreción de LH. ¿Sí? Entonces, la sincronización de los cambios cíclicos está controlada por el folículo ovárico en desarrollo. El folículo preovulatorio, el estradiol en concentración adecuada, permite o induce el pulso de LH. Eso también lo hemos visto en medicina interna. Los estrógenos alcanzan una concentración de más o menos 24-36 horas de la ovulación. Ese es el pico de estradiol. Y tienen un efecto dual esos estrógenos del folículo maduro. Tienen la acción de regular la secreción del GNRH y los receptores a GNRH. A nivel de la secreción del GNRH, disminuyen los pulsos del GNRH. Y a nivel de la hipófisis, aumentan la sensibilidad al GNRH. Yo estoy aquí para explicarles mi clase de neuroendocrinología. Entonces estoy tratando de que ustedes entiendan esos mecanismos íntimos de maduración folicular. Entonces el estradiol es el más importante. Induce y disminuye los pulsos del GNRH e induce los receptores de la hipófisis a la LH. El GNRH tiene más acción, es el factor liberador de gonadotrofinas, ¿no es cierto? GNRH. Ya. Si es el factor liberador de gonadotrofinas, ¿qué libera en hipófisis? ¿Cuáles son las gonadotrofinas? FSH y LH. Y FSH. Pero el GNRH prefiere secretar LH. Entonces, si yo tengo, o sea, a pesar de que secretan los dos, ¿no? Es bien displicente con el FSH. Entonces, ahora va a secretar más LH. Tiene más acción de GNRH. Y como hay más sensibilidad en hipófisis al GNRH, aumenta la secreción de quién? De LH. De LH. Dilo sin miedo. Si para eso estoy hablando. Entonces secreta más LH. Y al secretar más LH, en algunas patologías, ¿no? Como en una mujer normal secreta más LH, y al aumentar la secreción de LH, ¿qué pasa en el folículo? ¿Qué induce el LH? Ovulación. ¿Qué induce en el folículo? Ovulación. La ovulación. Pues. La LH induce la ovulación. Se da el pico de LH. Y por eso se rompe el folículo. El folículo maduro. Le produjo primero estradiol, luego se rompe y comienza lo que hace el cuerpo núcleo y se queda. Pero eso es a nivel de arriba. Están habiendo cambios, por eso les digo cambios cíclicos. Por eso la mujer tenemos en algunos momentos del ciclo más secreción de algunas hormonas
¿cómo se llama? Hormonas, y si ocurre fecundación, se va a producir pues va a crecer un nuevo ser. En la vida intrauterina, hacia las 20 semanas de gestación, el feto femenino va a tener más o menos 7 millones de folículos primordiales, de los cuales para ovular, o sea, para tener la posibilidad de gestar, solamente más o menos maduran 400 folículos. Imagínense cuántos de millones, cuánto nos queda para tener hijos, las mujeres. ¿Cómo disminuye? ¿Y qué es lo que pasa en todo ese trayecto? Existe lo que se llama la atresia folicular, la atresia ovárica. Entonces, el tejido hay mucha atresia, y después de los 35 años aumenta el ritmo de atresia folicular también, y ya a los 47 a 49 años ya no hay maduración folicular. Pero este es un poco el eje de la secreción de GNRH. En la época fetal está muy activo la secreción de GNRH. La LH están altas, ¿no? Entonces se produce la diferenciación sexual intrauterina hacia el feto femenino. Pero luego que nace el feto femenino, ¿no? Porque ahora estamos viendo pues ginecología, es la mujer, estamos viendo el hipotálamo, hipófisis ovárica, pero tiene que ver también el hipotálamo testicular, también lo tiene que ver porque la infertilidad puede ser masculina. Entonces también tenemos que añadir una clase de varón. No sé si habrá clase de varón en su sílabus. Como fertilidad, pero tiene que haber algo de varón también, porque es el cómplice. Entonces, nace el feto femenino, la neonata, y ¿qué es lo que pasa? Se produce un sueño de su sistema hormonal, de su GNRH, hasta que llega la pubertad. ¿Y qué es la pubertad? La reactivación del curso de GNRH. Entonces, ¿quién es el rey de la reproducción, de todo el funcionamiento? Es el GNRH. Y ese GNRH, sus ritmos, su amplitud, su secreción se pueden modificar. ¿Cómo se inicia la pubertad? La pubertad ahora se sabe que se inicia porque hay una neurona que se llama quispequina, que está disparada por la acción de un gen Quis que actúa sobre la neurona productora de quispequina. Resulta, la quispequina se llama así quispequina porque fue, ¿cómo se llama?, descubierta en Hershey. Y en Hershey, en la Universidad Estatal de Hershey. ¿Y ustedes han visto estos chocolatitos de producidos? Ahí entonces le pusieron el nombre, como tienen la forma, le dicen besicos a esos chocolatitos. Entonces le llamaron la quispequina. Y además le dicen, y chutaron, porque como es la hormona del beso, dicen, ¿no?, de la reproducción. Esta neurona quispequina, la neurona quispequina, tiene receptores para estrógenos. Y el GNRH no tiene receptores para estradiol. Y hemos visto lo importante que es los pulsos de GNRH, lo importante que es la GNRH en toda la duración folicular. Entonces la quispequina tiene receptores para estrógenos. Entonces, a última instancia, los estrógenos estarían actuando directamente sobre la quispequina. Es como un regulador, como un modulador del GNRH. Que dice, tranquilo, tú tienes que trabajar bien y perfecto. Entonces, yo tengo los receptores para estradiol y de esa manera regulo lo que es la secreción de GNRH. ¿Ves? Las neuronas que expresan aquí poseen receptores. No, pero las neuronas GNRH no contienen la forma alfa del receptor de estrógenos. Sin embargo, están influenciadas por estrógeno durante el ciclo ovulatorio. ¿Cómo se explica eso? Es a través de la quispequina. La quispequina, junto con la neuroquinina B, son hormonas, son neuropéptidos que gobiernan en la función reproductora y regulan la liberación de GNRH y la secreción pulsátil de GNRH. ¿Cómo se descubrieron? Porque hay dos patologías, el hipogonadismo hipogonadotrópico congénito y fracaso en la desarrollo puberal, tienen alteraciones en la secreción de quispequina, ¿no?, y de la neuroquinina. Hay una patología hipogonadísima, que es el bajo deseo sexual.
que se llama trastorno del deseo sexual hipoactivo, que afecta en los varones es el 8% de los varones, pero también en las mujeres, también se ve en las mujeres. Y la síntesis de quispetina y el trabajo de quispetina está ofreciendo una posibilidad terapéutica importantísima, ¿no? Se sugiere que es hiperactivación con hipoactivación en algunas salas, en algunas zonas cerebrales, con hipoactivación en otras regiones cerebrales que median el deseo sexual a través de neurotransmisores. El cambio resultante es el enfoque funcional de los estímulos sexuales al autocontrol, con deficiencia persistente de deseo sexual, con angustia, ¿no? Con ansiedad, angustia. Y esto condiciona importantes efectos perjudiciales sobre la calidad de vida, las relaciones interpersonales e incluso la fertilidad. No existen farmacoterapia autorizadas. Se ha usado inhibidores de la fosfodiesterasa, que es ineficaz, porque da una respuesta genital, pero una respuesta de deseo sexual. Y tampoco suplementación con testosterona, como se ha utilizado en hombres eugonadales, no mejora la respuesta sexual. Bueno, es crucial para la recompensa, satisfacción y reproducción, no es solamente reproducción, sino también para todos los sistemas de recompensa. Y la quispetina ofrece un objetivo terapéutico. Pero más allá de la acción de la quispetina, que es una hormona relativamente nueva en el hipotálamo, hemos visto que también se expresa en la placenta, en el hígado, en el páncreas, en el tejido adiposo, en los huesos, en las regiones límbicas. Entonces, el potencial uso de la quispetina podría ser para los trastornos del embarazo, problemas metabólicos, hepáticos, óseos y conductuales, como lo vamos a ver, ¿no? Todas las zonas donde actúa sobre el hueso, sobre el hígado, ¿no? Sobre los ovarios, y da posibilidades, por ejemplo, de utilizarlo en el hígado graso, ¿no? En cuestiones metabólicas tales como el hígado graso. La neuroquinina también estimula el seno termorregulador del hipotálamo para mediar los sofocos menopáusicos, ¿no? La neuroquinina B para suprimir parcialmente, pero no abolir el eje endocrino reproductivo, también puede ser como un anticonceptivo. Para un uso potencial para el síndrome de ovarios poliquísticos, fibromas uterinos, endometriosis, ¿no? Aquí están viendo ustedes la posibilidad de interacción con otras en la menopausia, en el síndrome de ovario poliquístico, en las elevaciones también de prolactina, ¿no? En las pacientes que tienen amenorrea hipotalámica como consecuencia de alteración, las atletas o las bailarinas de ballet que hacen trastornos menstruales, ¿no? O el estrés que induce amenorrea hipotalámica. Entonces, de repente podría utilizarse también para este tipo de patologías. En el embarazo se ve que trabaja a nivel de la implantación del huevo en el endometrio y hay problemas de amenaza de aborto, amenaza de parto pretérmino, de aborto, sobre todo también de parto pretérmino, sobre todo aborto podría utilizarse en aquellas mujeres que tienen abortos frecuentes, abortos repetidos. Ustedes probablemente lo que hemos conocido hasta ahora mayormente es la dopamina, ¿no? La dopamina, y acuérdense, la dopamina tiene relación con la marihuana, con la cocaína, con todas esas cosas, ¿no? Pero de repente, si nosotros, y muchos drogadictos, muchas personas, muchos jóvenes que utilizan cocaína o personas, ¿no? Lo hacen por el asunto de la recompensa, ¿no? Una recompensa y un placer. Entonces, en el fenómeno, y hemos visto que la quispetina está también en relación con un fenómeno de recompensa y placer. Entonces, de pronto, si se llega a sintetizar la quispetina y utilizarla de manera rutinaria, nosotros podríamos actuar a nivel de estos circuitos, ¿no? La dopamina es involucrada en todo lo que sucede en nuestro cerebro, todas sus funciones importantes, no es simplemente placer, predicción de recompensa, es memoria, aprendizaje, funcionamiento del sistema inmunológico, pero es adictiva, ¿no? La
que pone en acción la dopamina, la crispetina y todas las hormonas cerebrales. El estrés y sexualidad. Cualquier estresor, el estrés es un cambio intenso, no rutinario a la homeostasis corporal, con una respuesta no específica que incluye una activación del hipotálamo, hipófisis adrenal y del sistema simpático. Existen estresores físicos y estresores psicológicos. Los físicos son interoceptivos, ortostáticos, sistémicos. Puede haber alteración de la integridad tisular. Se ha visto que hay activación de las amígdalas, central del cerebro, de las células postrales no radioeléctricas, del hipotálamo, hipófisis adrenal y del sistema simpático. Hay liberación de adrenalina y noradrenalina. ¿Qué vamos a ver? Aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia respiratoria, aumento de la glicemia como consecuencia de ello. Los estresores psicológicos pueden ser neurogénicos, psicogénicos, emocionales. Las amenazas actúan a nivel de la amígdala medial, las células caudales noradrenérgicas. ¿Cómo es la activación del hipotálamo hipófisis adrenal? ¿No? Se produce activación del núcleo del hipotálamo de las células actina vasopresina, liberación del factor liberador de ACTH, aumento de la liberación de ACTH, aumento de la liberación de cortisol. De 20 a 30 minutos tras el estrés, actúa el ACTH sobre las suprarrenales y permanece más o menos, libera cortisol y de 60 a 120 minutos en la sangre. Más o menos 2 horas después de que se produce un periodo agudo de estrés. Imagínense si estamos constantemente en estrés, estamos activando constantemente la secreción de cortisol y ese cortisol hace mucho daño. El estrés, esa liberación de cortisol es la liberación del Cushing. Acuérdense de Cushing. El Cushing es una enfermedad que mata, no es frecuente, pero mata. Si no se destruye, no se trata, la movilidad es muy alta. Entonces, cuando hay un estrés agudo, hay una respuesta adaptativa rápida, pero en el crónico hay ganancia de peso, alteraciones de la memoria, alteraciones de la conducta del estado anímico y hay infertilidad. Por eso es el crónico. Entonces, tú estás estresada, por eso no puedes estar. Hay un trastorno del ciclo menstrual, no puedes estar porque no hay ovulación. Pues se están dando cuenta cómo actúa. Y estamos hablando, pensamos que solamente en ovario, pero hay toda una relación, ¿no? Hay disfunción reproductora y alteración de los ovocitos a través de apoptosis severa y estrés oxidativo. Se dañan los ovocitos. Bueno, aquí está integrado todo como acidosis de la suprarrenal y todas las alteraciones que se producen. Influye sobre la función reproductora de diferentes niveles. Puede suprimir la libido, la conducta de apareamiento, recompensa, placer a nivel del cerebro, particularmente en la parte ventral del tegmento. Se ha visto sobre todo en animales inferiores a ratones estos estudios. Interfiere con el curso del GnRH y la regulación del LH y el TSH. Suprime la maduración de ovocitos, ovulación y condiciona quistes ovarios, el estrés crónico. Impide la implantación de los blastocistos a nivel del ovario. Entonces, mi misión es enseñarles neuroendocrinología. Estamos sintetizando aspectos muy importantes, que no son aspectos mecánicos en aplicar en la clase. Estamos viendo todo en general lo que puede suceder, como el estrés influye en la parte ginecológica, en la reproducción, cómo las hormonas que actúan sobre el GnRH actúan en la reproducción, cómo la obesidad puede actuar, ¿no? A través de la retina, cómo la ghrelina, o sea, un paciente que tiene un problema gastrointestinal, también puede actuar la malnutrición, la desnutrición y tantos factores. Por eso ahora, ¿qué es lo que se dice? Toma probióticos. No están de moda los probióticos que inducen los lactobacilos y todas esas cosas que inducen los probióticos, los lactobacilos, todas esas, la flora intestinal, ¿no? Vamos a mejorar. Pero hay que saber qué comer, porque por eso
eso la comida chatarra nos hace daño, ¿no? Sin embargo, la comida sana nos hace bien. ¿Por qué? Porque va rápido y bueno, entonces, pero esto es muy importante. Esto es muy, muy, muy importante. Ya, poco a poco les iremos explicando esto. La exposición al estrés fetal temprano, saturación de la OCB hidroxisteroide de hidrogenasa, exposición directa ovárica a los glucocorticoides a la maduración folicular o ovulación en embarazo, suprime la esteroidogénesis ovárica con la inulina, inhibición de la expresión ovárica del fenólico. O sea, todo lo que produce a nivel fetal, a nivel intrauterino, aumenta los receptores beta-adrenérgicos en la teca interna y aumenta los andrógenos ováricos en los fetos, en la vida intrauterina. Y así es como el estrés actúa a nivel del feto, tanto hombre como mujer, Y aquí están viendo ustedes que normalmente el estrés, o sea, el exceso de cortisol, se inactiva cortisona, ¿no? Cuando está bien, ese es un exceso. Pero cuando hay deficiencia de la hidroxisteroide de hidrogenasa, no se llega a inactivar el cortisol. Entonces ese cortisol le va a hacer daño al feto. Y le va a hacer daño al feto tanto hombre como mujer. Y por ejemplo, ¿qué es lo que se ha visto en la actualidad? Se ha visto que las enfermedades mentales se pueden programar desde la vida intrauterina. La esquizofrenia, la neurosis, la depresión, el síndrome maníaco-depresivo, ¿no? Y de pronto nos explicamos, no sé, hay dos epidemias en la sociedad, las enfermedades en nuestra sociedad peruana, las enfermedades mentales y las crónicas no transmisibles. Donde está también la obesidad, está la diabetes. Y estas epidemias tienen su origen en la vida intrauterina. De pronto también nos explicamos, no sé si algo podríamos decir, la violencia. Los pobres venezolanos que han emigrado, y muchos de ellos son violentos, entonces tendríamos que decir cómo ha sido su vida intrauterina. De repente, al estar en una situación de presión, en un país en donde no tiene suficiente alimento, donde hay estrés, donde hay violencia, pero que también en nuestro país está la violencia sobre la mujer, en la gestación. La violencia es por eso decir una expresión así no es una expresión retórica o romántica. Hay que tratar bien a la mujer durante el embarazo. No, porque eso tiene expresiones graves sobre la vida futura de ese niño. Ustedes están viendo todo lo que puede suceder, el estrés como... y otra cosa. Se ha visto que el hombre, seguro que van a estudiar, que el hombre desde la vida intrauterina es más débil. Tiene menos acción de esa enzima beta-hidroxi, 11 beta-hidroxisteroide de hidrogenasa, es más susceptible. O sea, me estresan desde hace algo. Es diferente las concentraciones, son menores en el varón. Por lo tanto, el varoncito es más O sea, no se estresan desde esa época. más susceptible a problemas. Así es que la mamita tiene problemas en la vida intrauterina. Y eso va a condicionar enfermedades posteriores. Por eso cuando llega obstetricia, ustedes van a comentar, si quieren a su profesor de obstetricia. La doctora Lara nos dijo que el feto varón es más débil en la vida fetal. El hombre es más débil. Y también tiene una explicación. ¿Por qué? Porque el hombre es más débil, el fetito es más débil. ¿Quién tiene la panza? La mujer. Y se necesitan mujeres para que pueblen el planeta. Entonces la función reproductora tiene que ser preservada.
¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, especialmente si estamos controlando después un embarazo o un varoncito, ¿no? Y por ejemplo en mi caso, ¿no? Las gestantes diabéticas, si es varón, más riesgo de problemas. Hay que cuidar más ese embarazo, se complican más. El estrés impacta negativamente la fertilidad y la gestación a través de la disregulación de la señal de la grelina. La grelina está influenciada por el estrés, por el estado anímico, por la ansiedad, por la depresión. La grelina es la hormona del hambre, producida principalmente en el estómago, pero también se expresa en el intestino, páncreas, riñón, pituitario, ovarios, testículos, ¿no? Recién se ha identificado en 1999. Es una hormona relativamente nueva. Originalmente solamente estaba relacionada con la conducta de la alimentación y la homeostasis energética, pero tiene un rol importante en la motivación, memoria, función vascular, neuroprotección de las estructuras cerebrales, respuesta endocrina al estrés y a la reproducción. Es reguladora del eje hipotálamo hipófiso-gonadal. Puede condicionar la disminución de los fluxos de LH, el eje maduro. Disfunción menstrual tras el ejercicio y la anorexia nerviosa. Correlación negativa con el factor de crecimiento. Y puede condicionar retraso constitucional del crecimiento y alterar la pubertad. Entonces ahí, si ustedes tienen un retraso puberal o una alteración en la pubertad, piense que también la grelina y la alimentación también están alteradas, no solamente las somatomedinas del hígado. ¿En dónde vamos a ver esto especialmente? La anorexia nerviosa, por ejemplo. La anorexia nerviosa cursa, como digo, menorreas y amenorreas. Actúa directamente sobre el factor liberador del CTH y sobre la CTH aumenta la producción de noradrenalina y tiene efectos negativos sobre el eje hipotálamo hipófiso-gonadal y sobre las neuronas del intestino. Y tiene efectos negativos sobre la formación hormonal. Es posible que actúe de manera sinérgica, ¿no?, para relacionarse con la reproducción. El aumento es transmitido al feto y produce cambios futuros de ansiedad. Cuando hay resistencia puede haber resistencia a la grelina. ¿Cómo actúa la grelina? Tengo es la hormona del hambre, se secreta cuando tengo hambre. Entonces esa grelina actúa sobre el cerebro y regula para que el cerebro disminuya la sensación de hambre. Pero en la obesidad, por ejemplo, y en algunas situaciones genéticas también, hay resistencia a la grelina. Entonces la persona va a tener hambre todo el tiempo, no va a haber el feedback que les enseñé al inicio de regulación hormonal. Y al haber ese exceso de grelina puede actuar y producir problemas. ¿Dónde podemos encontrar esto, por ejemplo? Y está relacionada con insulinias en la obesidad, por ejemplo, ¿no? Entonces la persona también puede comenzar a comer y no parar, no controlar el apetito. Entonces probablemente en el futuro se van a secretar hormonas o productos, ¿no?, bioquímicos particulares. Y fundamentalmente, fíjense ustedes que la biología molecular es la ciencia del futuro. Ahora se ve genes que están relacionados con la síntesis de hormonas, los tumores oficiarios de la secreción hormonal a nivel del hipotálamo, y entonces existen genes y hay variaciones de estos genes que ahora se ve que están regulando el sistema neuroendocrino. Bueno, esta ha sido una visión así genérica, pero espero que los motive para que vean, para que busquen y para que me enseñen ustedes la próxima vez, ¿no? A ver si algunos me envían, porque yo tengo que dar un informe de una nota de ustedes, de teoría. Me mandan a mi correo, ya es gelarabure, @Universidad Nacional, gelarabure, se lo voy a mandar me mandan un artículo último, solamente me mandan un artículo último sobre grelina, sobre fisiología, sobre melatonina, ¿ya? Sobre ese síndrome de trastorno ¿cómo se llama?, del deseo sexual. No les pido ni siquiera que lo lean. Si tienen interés, lo leen. Me mandan, no, el artículo. He encontrado este artículo, contra
más nuevo sea, la más. Ok, gracias. Somos el color de él.